¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Martín Herrera y a todos los que arduamente están trabajando aquí en el colegio. Muchísimas gracias. Y bueno, afortunadamente se ve como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque siendo dos congresos eminentemente de medicina interna, voy a presentar una parte más clínica y, como decía también el doctor Martín Herrera, pues como escoger cuáles pudieran ser ahí los temas que pudieran ser más importantes, y finalmente decidí escoger lo que como clínicos vamos a usar más en la práctica, ¿no? Entonces, no todos son los artículos más nuevos, no es el conocimiento más nuevo, pero me parece que hay varias cosas que como internistas son interesantes checarlas, ¿no? Muy bien, déjame ver. Un primer comentario sobre la hipertensión arterial. Creo que, bueno, es algo que todos, el concepto de control de hipertensión arterial en el anciano, creo que es algo que ya digerimos, algo que ya aceptamos, pero ahorita nos enfrentamos cada vez a ancianos más ancianos, ¿no? Digo, y finalmente siempre la pregunta pues, ¿qué vamos a seguir haciendo, no? Entonces me pareció un estudio importante a transmitir, un estudio, como ven, nada novedoso, 2008, New England, pero aquí lo interesante es que pacientes 80 años con presiones que van de los 160 a los 199 y diastólicas de menos de 100, se trató la meta a conseguir, son presiones 150-80, también entendemos que no podemos ser muy agresivos con el manejo de la presión arterial en estos abuelitos, y entonces la combinación que utilizaron fue indapamida más menos un inhibidor de la ECA. Y aquí tal vez el punto a considerar, el mensaje que me pareció importante, es que el riesgo relativo de un ictus cerebral y de mortalidad disminuyeron un 30% en este grupo de edad. Digamos, nuevamente es la pregunta si en estas edades debemos de seguir manejando estatinas, debemos de seguir hasta dónde controles de azúcar, hasta dónde controles de presión arterial, pero me parece que estos estudios, que cada vez deben de salir más, porque bueno, nos están prometiendo que vamos a llegar a estas edades, entonces no es que esté yo preocupado, pero me estoy ya fijando en todos estos estudios porque me parece que pueden ser importantes, ¿no? El otro punto que me pareció que también es un campo exclusivo del internista es el manejo de los medicamentos. ¿Por qué? Porque, digamos, vemos a nuestros abuelitos, y no hay duda que si alguien se enfrenta al exceso de medicamentos que toman, promedio estamos hablando de 10, 12 medicamentos, y creo que también somos de los pocos que nos atrevemos yo pienso que sí somos de los pocos, precisamente por esta visión integral que decía Martín, creo que somos de los pocos que nos podemos atrever a quitar y a sugerir qué medicamentos debemos de manejar o no. Me parece además que como médicos que estamos en hospitales, cada vez las interacciones medicamentosas son más comunes, pero además me parecieron interesantes traerles aquí algunos ejemplos, porque son medicamentos que utilizamos todos los días y aparecen también situaciones interesantes que probablemente desde el punto de vista teórico las conocemos, pero me parece que cuando uno se da una vuelta por el piso, pues no es raro encontrar estas situaciones. Por ejemplo, levotiroxina y quinolonas, que compiten con cationes como hierro, calcio, magnesio, entonces hay que tener
cuidado cuando les iniciamos o les damos calcio, les damos hierro, y no es raro que al mismo tiempo se les esté dando levotiroxina o no, y van a ver frecuentemente que llega el paciente subsecuente a la consulta, que lo teníamos muy bien controlando con su dosis de levotiroxina, y de repente la TSH pues se brinca, se baja. Entonces siempre buscar si no hay alguna interacción con alguno de estos cationes en este caso. Otro ejemplo clarísimo es el omeprazol, que aquí traigo varios ejemplos de lo que puede, de las diferentes situaciones que pueden estarnos ocasionando estos inhibidores de bomba. Y sabemos esto también, ¿no? La levotiroxina hay que darla en ayuno, lo mismo sucede con el hierro, pero no es raro que precisamente por esa polifarmacia, pues de entrada todos toman omeprazol, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto que es importante vigilar. Aquí, por ejemplo, tenemos interacciones con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y aquí pues preguntas también. Sabemos la contraindicación de nitroglicerina y estos inhibidores de la fosfodiesterasa, y bueno, que finalmente pues todos siguen teniendo su corazoncito y les preguntan, oiga doctor, de veras pues lo podría hacer antes, después. Y bueno, tenemos aquí que por lo menos con sildenafilo sugieren esperar que pasen más de 4 horas, y dependiendo, claro, de las vidas medias de estos diferentes inhibidores, pues las sugerencias serían diferentes, ¿no? Aquí el otro punto que me parece importante es todos estos alfa bloqueadores no selectivos. No hay que iniciarlos al mismo tiempo con estos inhibidores de fosfodiesterasa, también tienen que ser por separado, y a diferencia de los selectivos como el tamsulosine, pues estos sí pudiéramos en un momento dado combinarlos, ¿no? A ver la que sigue, por favor. Gracias. Aquí otro punto que evidentemente tiene que entrar aquí es cuando usamos warfarina, pero situaciones que teníamos tan claras como decir el paracetamol lo podemos usar siempre, o sea, no interfiere, no se preocupen. Pues bueno, empiécense a preocupar, porque cuando empezamos a usar dosis mayores, y no nosotros, tal vez nosotros no las indiquemos, pero el paciente empieza a usar entre 2 a 4 gramos de paracetamol, hay estudios que ya demuestran que prolongan el INR, ¿no? Medicamentos que consideramos muy seguros, y no es raro que conforme van pasando y vamos haciendo más estudios, aparezcan noticias como estas con las que hay que tener cuidado. Medicamentos que todo el mundo utiliza con mucha frecuencia, que pensábamos que eran muy seguros y que no tenían un impacto, pues lo están teniendo. Otro ejemplo también son los esteroides. Esto es muy interesante. Más o menos cuando ya llevamos entre 6.7 días de tratamiento, no es raro que si también les damos o están utilizando anticoagulantes estos pacientes, el INR empieza a aumentar alrededor de 1.2. Creo que son situaciones que vale la pena tener en mente. ¿Por qué? Porque son medicamentos que utilizamos con muchísima frecuencia, ¿no? Perdón, ¿se puede regresar una? Gracias.